Macrameras y macrameros, bienvenidos a un episodio más de Mock Macramé. Mi nombre es Selene y hoy vengo a enseñarte a hacer este patrón de esta hamaca que puedes utilizar pues para colgar tus libros, papel higiénico, frutas, lo que se te ocurra. Así que sin más dilación, te presento los materiales y comenzamos. Los materiales que estaremos utilizando es cuerda de yute, sellotape, un par de tijeras, metro y básicamente eso es lo que estaremos utilizando. Vamos a comenzar juntando las puntas de nuestras cuerdas ya cortadas y vamos a utilizar el sellotape para unirlas. Una vez unidas vamos a hacer una trenza de 4 cabos. Vamos a pasar nuestro par de cuerdas más de la derecha por enfrente, la cuerda que está más a la izquierda por detrás y por enfrente de la que era la cuerda número 4. Vamos a repetir exactamente lo mismo. La cuerda que está más a la derecha por enfrente, la cuerda que está más a la izquierda por detrás y por enfrente. Vamos a verlo una vez más. Pasamos la cuerda de la derecha por enfrente, la cuerda de la izquierda por detrás y por enfrente. Cuando llegan en medio, por enfrente. Si tú prefieres utilizar una trenza normal, pues lo puedes hacer completamente a tu gusto. Y continuaremos haciendo nuestra trenza aproximadamente pues de unos 10-15 centímetros, y una vez hayas terminado pues vamos a hacer un nudo mágico. Vamos a doblar la trenza por mitad y vamos a tomar una cuerda de unos 50 centímetros, haremos un bucle y empezaremos a hacer movimientos envolventes alrededor de nuestra trenza. Envolvemos y una vez hayamos terminado de envolver, vamos a pasar nuestra cuerda a través del bucle que hemos formado al principio del nudo. Y vamos a tirar de ambos extremos de nuestro nudo mágico. Vamos a tomar nuestra tijera y vamos a cortar el exceso de cuerda. Y ahora haremos el rombo del principio de nuestra hamaca. Estaremos haciendo un diamante con nudos festón doble. Tomaremos las cuerdas que están más a la mitad y estas serán nuestras cuerdas guía. Estaremos haciendo nudos festón doble en diagonal hacia la derecha y hacia la izquierda.
una vez finalizado nuestro diamante, vamos a juntarlo con otro nudo festón doble. Ahora vamos a dividir en grupos de 2 nuestras cuerdas y comenzaremos a hacer nuestra red con nudos sencillos. Hacemos un bucle de la forma que estás viendo en la pantalla, pasamos la cuerda por detrás y a través del bucle. Vamos a dejarlos exactamente a la misma altura. Hacemos el bucle, lo pasamos por detrás y a través del bucle. Ahora haremos nudos sencillos alternos, dejando un palmo de distancia entre nudos alternos. Vamos a dejar la cuerda número 1 aparte y continuaremos haciendo los nudos. Me voy asegurando de que voy dejando la misma distancia entre nudo y nudo, dejándolos en línea recta. Te haya gustado este tutorial y si consideras que este contenido te puede aportar valor, no olvides en suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un vídeo. Si consideras que este contenido le puede aportar valor a alguien más, no olvides en compartirlo y si te ha gustado este vídeo, déjame tu like para saber que estos vídeos te están siendo de ayuda. Sin más, me despido de ti y hasta la próxima. Bye.